SGS Academy es el centro de formación especializado de SGS, con más de 32 años formando profesionales en más de 40 países y capacitando a millones de personas y empresas en todo el mundo. Ofrecemos diplomados, programas y cursos diseñados para adaptarse a tus necesidades y las de tus equipos con modalidades flexibles. Clases online con docentes en vivo, cursos y programas presenciales con metodologías de aprendizaje acelerado. Cursos y learning 100% virtuales a los que también puedes acceder mediante nuestras membresías premium de 6 meses. Diplomados, programas y cursos a la medida, ideales para empresas, incluyendo capacitación normativa especializada, formación de habilidades y mucho más diseñado en base al sector y a sus principales desafíos. Nuestro compromiso con la excelencia se respalda en la certificación ISO 9001 y en alianzas estratégicas con acreditaciones internacionales. SGS Academy es el aliado estratégico para tu crecimiento profesional y el desarrollo de tu equipo, brindando formación con estándares globales, con metodologías a la medida de tus necesidades. Somos SGS Academy, parte de la prestigiosa certificadora mundial SGS. Buenas noches a todos. SGS les da una cordial bienvenida al webinar de hoy, que está a cargo de Franco Rivas. Pero antes de iniciar, les voy a comentar un poco sobre él para que puedan conocerlo. Franco Rivas es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, MBA por Maastricht, certificado como Data Science por Columbia University y Emeritus. Es Lean Six Sigma Black Belt y es auditor también en normas ISO, la 9001, ISO 14001, ISO 45001 y también la ISO 22301. Franco cuenta con más de 10 años de experiencia en calidad, en operaciones, en el área comercial e investigación también en sectores como manufactura, comercio y educación. Es especialista en análisis de datos para la toma de decisiones, optimización de procesos y mejora del servicio al cliente. Maneja también herramientas como Excel avanzado, SPSS, Minitab, ERPs, Visagi, Arena, SQL, Python y Visual Basic. Sin más, Franco, bienvenido, muy buenas noches. Puedes empezar a compartir cuando gustes. Gracias, Yamilet. Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy algo que es bastante importante para muchas personas y es una pregunta que nos hacen bastante seguido. Bueno, quiero empezar en el mundo Lean Six Sigma y por dónde empiezo, ¿no? O sea, ¿dónde empiezo? ¿Dónde hay muchas preocupaciones? Tenemos el tema de los Yellow Belt, de los Green Belt, de los Black Belt. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos conviene, hacia dónde debemos ir. Entonces, primero vamos a ver un poco de historia para poder entender dónde estamos. Primero hablando del Lean Manufacturing. Bueno, resulta que en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó muy destruido y muy pobre. Entonces, el tema con Japón es que toda la manufactura tenía que ser muy eficiente porque no podían utilizar nada de recursos, lo cual no pasaba, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde había una bonanza económica muy grande, ¿no? Justamente por toda la reconstrucción que hay en el mundo, y ellos eran la fábrica del mundo en ese momento. Entonces, lo que hicieron era intentar replicar algunos modelos como el de Ford, ¿no? Que era muy exitoso en ese momento. Entonces, ahí es donde aparece la figura de Taiichi Ohno y Shingo, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero Shingo, donde empiezan a desarrollar un modelo propio para Toyota en base no solamente a la parte operativa muy eficiente que era Ford, sino también en la cultura japonesa, ¿no? Basándose en la cultura japonesa, en sus trabajadores, en sus valores, y pudieron enfocarse en un modelo que está enfocado en la reducción de las pérdidas y, sobre todo, que daba mucha flexibilidad porque habían pocos trabajadores, habían fallecido muchos japoneses que estaban en edad productiva. Entonces tenían que cada uno hacer muchas cosas. Entonces la idea eh, era que los trabajadores puedan ser flexibles en su utilización y además
usar pocos recursos, ¿no? Entonces, la idea es que ellos puedan utilizar también la data del enfoque del control estadístico de procesos, ¿no? Y empezar a hacer una mejora continua al sistema de producción. En base a eso, empezaron a crearse los equipos autónomos, empezar a desarrollar este modelo basado en eliminar el desperdicio. Y es por eso que en el año 92 se empieza a hablar de la máquina que cambió el mundo, ¿no? Que es el modelo de producción Toyota. Y es donde ahí aparece el nombre, el Lean Manufacturing. Durante los 80 inicio de los 90, en muchos lugares se conoce como calidad total, ¿no? Calidad total. Bueno, luego cambió hacia el modelo Lean Manufacturing y ahora está de moda todo el Lean todo, ¿no? Lean Government, Lean Operations, está Lean todo, ¿no? Lean Startup, pero básicamente esto nace de la manufactura y cómo es que podemos tener una producción con la menor cantidad de desperdicios. Y cuando hablo de producción, hablo de todo el sistema productivo, ya sea que hagan procesos administrativos, servicios o producción de manufactura. ¿No? Eso es importante tomarlo en cuenta porque lo vamos a ver cuando empecemos a recordar y a ver qué 20 es el que me conviene. Luego vemos Six Sigma, ¿no? ¿Y de dónde viene Six Sigma? Bueno, Sigma es en estadística, ¿no? Universalmente reconocida como el símbolo de la desviación estándar. Entonces, Six Sigma significa 6 desviaciones estándar, básicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿dónde empieza esto? ¿No? Básicamente en el siglo XVIII, cuando Gauss empieza a desarrollar la curva normal. Bueno, resulta que a mediados de los 80 los ingenieros de Motorola decidieron que no era suficiente medir la calidad en partes por mil, sino vamos a ser más estrictos y lo vamos a medir en partes por millón. Entonces, este nuevo estándar, este cambio de paradigma generó que se intente reducir aún más, porque no es lo mismo decir 4 por mil que 4000 por millón. Suena mucho más, a pesar de que es lo mismo. Decir 4 por mil es lo mismo que decir 4000 por millón. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, el tema psicológico se activa y dices, oye, 4000 es muy alto, entonces empiezas a bajarlo. Y creas el nuevo estándar en donde básicamente están en el descreme, a 6 desviaciones estándar de la media, entonces lo que permita que los errores permitidos en Lean Six Sigma o en Six Sigma es de 3.4 partes por millón, ¿no? Eso es un poco la figura. Entonces Six Sigma, no Lean Six Sigma, sino Six Sigma, ayudó a Motorola a reducir sus gastos por defectos en 16 mil millones de dólares hacia fines de la década del 2000, ¿no? Eso es lo reportado por Motorola. Entonces, ¿qué cosa es Six Sigma? Six Sigma es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad del proceso. Por eso se habla de Sigma, que no es estándar. Consiguiendo reducir o eliminar defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio. Un proceso con nivel Sigma 6 quiere decir que tiene máximo 3.4 efectos por millón de eventos u oportunidades de fallo. Y Six Sigma hace mucho énfasis en el uso de herramientas estadísticas, de donde viene, es su raíz, para el estudio de los procesos, ¿no? Y es por eso que se enfoca mucho en la variabilidad del proceso. Si se dan cuenta, hasta ahorita estamos viendo que el Lean Manufacturing se centra en la reducción del desperdicio y Lean Manufacturing y Six Sigma se centra en la reducción de la variabilidad. Son dos enfoques diferentes de la mejora de procesos. Sin embargo, que se complementan muy bien. ¿No? Y es por eso es que hacia mediados de la década pasada, de la década de los 2010, la gente, ya de por sí, la gente estudiaba Lean Manufacturing y estudiaba Six Sigma, pero se empezaron a mezclar porque la gente especialista en mejora de procesos se dio cuenta, oye, las utilizo de manera indistinta, ¿no? Algunas cosas requieren técnicas Lean, algunas cosas requieren técnicas de Six Sigma, pero para realmente poder desarrollar y poder enfocarme yo como gestor de mejora de procesos, tengo que aplicar Lean Manufacturing y Six Sigma. Y es donde ahí nace un poco la filosofía del Lean Six Sigma. Es por eso, por ejemplo, para que se den la idea,
yo recibo mi certificado como Green Belt el año 2016 y era certificado en Six Sigma Green Belt, ¿no? Aquí lo tengo, lo voy a mostrar. No se llega a ver. Bueno, no importa. Resulta que el certificado es como Six Sigma Green Belt. Sin embargo, al año siguiente, cuando ya hago mi Black Belt, ya no me certifico como Six Sigma Black Belt, me certifico como Lean Six Sigma Black Belt, ¿no? Porque se hizo mucho énfasis también en el desarrollo de estas técnicas de reducción, no solamente de variabilidad, sino de desperdicios. Entonces, hasta ahí es un poco la historia del Lean Six Sigma, cómo que estas dos técnicas, estas dos eh, herramientas se complementan para hacer un nuevo modelo que nos permita tener algo bastante mejor. Entonces, ¿cuáles son los belts? ¿Cuáles son los roles incluso? Porque no solamente hay belts, hay roles. Y quiero comentarles una cosa. Esto de belts son certificaciones en un rol. Una persona puede asumir más de un rol. Una persona puede eh, incluso estar certificado como Black Belt y hacer el rol de Yellow Belt también. O sea, no es que uno se certifica y solamente va a hacer ese trabajo, no, sino va a hacer un rol porque tiene cada uno un, unas tareas específicas. Y lo que uno se certifica es en saber hacer esas tareas. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento no voy a decir liderado, sino yo he hecho un trabajo donde yo soy el Black Belt, yo soy el Green Belt y yo soy el Yellow Belt, porque yo hice todo. No tenía un equipo, yo hice todo. Pero también he tenido roles en donde yo he ejecutado el rol de Black Belt únicamente y he tenido un equipo de Green Belt y un equipo de Yellow Belts para hacerlo. O también he tenido el rol de Master Black Belt, en donde hecho mentoría hacia los Black Belts para que puedan hacer sus trabajos. Entonces, son roles en donde uno se certifica. Entonces, ¿cuál es el primer rol? ¿No? La alta gerencia. Siempre. En donde sea. En ISO, en estrategia, en donde sea, la alta gerencia tiene un rol sumamente importante. ¿Por qué? Sin el apoyo de la alta gerencia, pues no vale ni siquiera la pena empezar a hacer un proyecto de Lean Six Sigma. No vale la pena. Si no se tiene el apoyo de ellos, no se va a lograr nada, porque Lean Six Sigma requiere cambios importantes, ¿no? Siempre el impacto que tiene el Lean Six Sigma sobre el negocio es importante y si no se tiene el soporte de la alta gerencia, pues va a ser inviable. ¿Ya? El rol de la alta gerencia, bueno, básicamente es que se presenten resultados medibles, cuantificables y no solamente deseos, ¿no? Que pida explicaciones de las causas raíz, que desafíe al equipo a tener estándares mucho más altos, que desafíe y anime a tener un pensamiento crítico, estadístico, numérico, cuantitativo, que reconozca los logros y los recompense y que permita que las buenas prácticas se fomenten y se compartan en toda la organización. ¿No? Porque de nada sirve que hagamos un proyecto muy bonito, tengamos resultados y tampoco que se conozcan, porque la idea es que esto genere, que empiece a mover la rueda y que genere deseo que otras áreas, otras personas, otros departamentos de la empresa o de la organización empiecen a desarrollar y a también hacer mejora de procesos. Tenemos otro rol no certificable que es el champion. El champion, básicamente, en los proyectos ISO, por ejemplo, es conocido como el famoso sponsor, ¿no? Entonces, el champion básicamente lo que hace es el nexo entre la, los Black Belts, el Black Belt, el equipo del proyecto y la alta dirección en la empresa, ¿no? Entonces, la idea es que el champion sea el rol facilitador, maneja el display, implementación, su reporte. No es el project manager, por si acaso, no, es más bien el champ, es el sponsor del proyecto, que te ayuda, el que te abre puertas, el que si nadie, no te hacen caso, le tocas la puerta y le dices, oye, por favor, diles que me ayuden, no diles que me den una reunión, diles que necesito la data, ¿no? Y él te las consigue. También es quien tiene que estar observando el comportamiento
del equipo para proponer quiénes deberían ser ascendidos, ¿no? O enviados a certificarse como Yellow Belts, Green Belts, Black Belts, ¿no? Eh, Nos ayuda a seleccionar el proyecto porque representa los intereses de la empresa, ¿no? Y como les comentaba, lo más importante es que nos ayuda a remover obstáculos que tengamos en el camino, ¿ya? Hasta ahí los roles no certificados. Empezamos con el rol más alto, ¿no? El Master Black Belt. ¿Quién es el Master Black Belt? Es el mentor y coach de los Black Belts y Green Belts. Su trabajo está a alto nivel. Básicamente sirve como un director, porque trabaja junto con la alta gerencia para desarrollar una cultura Lean en la organización, Lean Six Sigma en la organización. Lidera equipos interfuncionales. Ojo, importante. Usualmente los proyectos a nivel Green Belt, por ejemplo, es dentro de una función específica. Los proyectos a nivel Black Belt son dentro de una misma gerencia, pero los proyectos Lean Six Sigma a nivel Master Black Belt son interfuncionales, son a nivel toda la empresa. Son muy complejos, de alto impacto. Algunos pueden tener costos de varios millones de dólares en inversión, ¿no? Lidera equipos críticos, no solamente los lidera, sino los enseña y entrena en técnicas a los yellow, a los green, a los black. Pero tiene que dar experiencia, tanto técnica como estadística, en el proceso, no solamente en el proceso productivo o administrativo de servicios, sino en el proceso investigativo. Se tiene que hacer un seguimiento a los black belts en sus propios proyectos y hace un tema de networking, trabaja en redes con otras organizaciones Lean Six Sigma para compartir esfuerzos, compartir conocimiento, ¿no? Y de tal forma que se pueda generar una cultura. Además, asegura que se tenga un rigor y una disciplina metodológica, sobre todo en la aplicación de las técnicas, porque la idea es que se cumplan los supuestos, se ejecuten bien, ¿no? Porque de nada nos sirve hacer un proyecto gigante si es que las técnicas no están bien ejecutadas, ¿no? Entonces la idea es que el Master Black Belt se encargue de hacer básicamente como un asesor de tesis, ¿no? Algo así, se lo quieren llevar así. Entonces, ese es el trabajo del Master Black Belt. Por otro lado, tenemos el Black Belt, el Sensei, que esto es lo más cercano al Project Manager que se puede tener en un proyecto del Lean Six Sigma, ¿no? La idea es que aplique la metodología Lean Six Sigma en proyectos y logra metas, sirve como agente de cambio, ¿no? Asegura el rol y la disciplina en la metodología Lean Six Sigma, asegura que los procesos mejorados permanezcan mejorados, le hace seguimiento después de cierto tiempo, proporciona el feedback del progreso al champion de alta dirección, ¿no? Lidera el proceso, lidera el proyecto, lidera los equipos de trabajo, asigna tareas a los equipos de trabajo y sobre todo hace seguimiento de los green belts, ¿no? Además, es el encargado de reportar el estado del proyecto y la evolución en las métricas que estamos utilizando, tanto las métricas del Lean Six Sigma como las métricas propias del proyecto, ¿no? O del proceso. Entonces, el Black Belt es más como un project manager técnico de Lean Six Sigma. Luego tenemos a los Green Belts. La idea de los Green Belts es que ejecuten la metodología. Quien va a hacer el análisis, por ejemplo, no es el Black Belt, son los Green Belts. Los Green Belts hacen el análisis. Sin embargo, el rol del Black Belt es asegurarse que metodológicamente ha sido bien elegida la técnica que van a aplicar los Green Belts, por ejemplo, ¿no? Los Green Belts participan activamente en la ejecución del proyecto, utilizan las herramientas adecuadas y necesarias en cada etapa de la metodología de Mike, desarrollan las matrices de requerimiento de producción de data, es muy importante, coordinan la recolección de datos con las áreas involucradas, ¿no? Pueden realizarla o liderarla en todo caso que lo hagan los Yellow Belts, tanto en la recolección de datos, pero sí hacen los análisis de causa raíz. Y cuando hablo de análisis de causa raíz, no me refiero a hacerlo Ishikawa. Ishikawa es una técnica de análisis de causa raíz, hay múltiples, ¿no? Entonces, quien hace el análisis es el Green Belt, ¿no? Y propone las alternativas de mejora. Analiza el potencial impacto y su viabilidad técnica y económica, pero siempre validada por el Black Belt. Y propone elementos de control y aseguramiento de las mejoras.
Damos hacia el Yellow Belt. El Yellow Belt, la idea es que entienda la metodología del Lean Six Sigma, puede participar pasivamente en la ejecución del proyecto, ¿no? Básicamente es un ejecutor. Si le piden que haga algo, lo hace, puede participar en las reuniones, entiende qué se está haciendo, brinda facilidades para el levantamiento de información y apoya lo que sea necesario. Si te piden, oye, levanta la data, le levantas, ¿no? Es una fuente de información para el proyecto y brinda retroalimentación del estado del proyecto. Además, participa dando ideas que aporten el análisis y propuestas de mejora. Entonces, esos son los roles. Y para que sean la idea más o menos de por dónde va el nivel de dificultad técnica en cada parte de los roles, pues les comento más o menos que se estudia dentro de cada etapa en cada una de estos roles, ¿no? Yellow Belt, Green Belt y Black. Por ejemplo, en la etapa de definir, ¿qué hace un Yellow Belt? ¿Qué tiene que saber un Yellow Belt? Un Yellow Belt tiene que saber los roles y principios de la calidad, los roles y responsabilidades, que es lo que estamos viendo ahora, los fundamentos de la calidad, las métricas Six Sigma y cómo se identifica un proyecto Lean Six Sigma, ¿no? Para que pueda participar. Un Green Belt, por otro lado, sí tiene que conocer, por ejemplo, la voz del cliente, tanto el interno como el externo, que se requiere. Tiene que ser recorridos de planta, tiene que conocer los estados base de los procesos, tiene que saber hacer una problematización empírica, tiene que poder plantear una brecha de conocimiento, que es lo que se debe investigar, y tiene que saber ejecutar el proyecto chart, un poco más ejecutivo. El Black Belt, por otro lado, requiere saber que este proyecto esté dentro de un contexto adecuado, que haya un alineamiento estratégico del proyecto con la estrategia de la empresa. Por ejemplo, si parte de la estrategia de la empresa es eh, tener un mayor capital de trabajo para jugar en otras cosas, una solución no puede ser levantar inventarios, que requieren más capital de trabajo, ¿no? Entonces, tiene que haber un alineamiento estratégico ahí, ¿no? Y finalmente es el que finalmente valida la selección de proyectos, porque tiene que validar que todo esto que ha hecho el Greenbelt tenga un alineamiento estratégico con lo que busca la empresa o la organización. Entonces, si se dan cuenta, Yellow Belt es más informativo, Green Belt más ejecutivo y Black Belt más directivo, por lo menos en esta etapa. En la etapa medir, ¿no? El Yellow Belt, ¿qué debe saber? ¿Qué tipos de roles hay? ¿No? Los tipos de muestreo que existen, cómo se calcula un tamaño de muestra y cómo se ejecuta o cómo se hace un plan de recolección de datos, ¿no? Básicamente eso, porque le van a pedir posiblemente que recoja la data. El Green Belt, por otro lado, tiene que eh, saber ya algo de herramientas que permita análisis. Tiene que saber estadística descriptiva, tiene que saber fundamentos de probabilidad, tiene que reconocer las distribuciones de probabilidad, entender el error tipo 1 y tipo 2, saber de pruebas de hipótesis y de normalidad, entender cómo se ejecuta un análisis del sistema de medición, ¿no? Un FRIR o un capa de Cohen, y debería poder hacer el análisis de estabilidad y capacidad de proceso. Por otro lado, el Black Belt va más allá de las herramientas. Tiene que reconocer potenciales fuentes de sesgo de información, potenciales fuentes de recolección de datos, corregirlo si es necesario, corregir esas fuentes del Yellow Belt, corregir esa sesgo que puede tener Green Belt, ¿no? Reconocer qué riesgos puede haber en los sistemas de medición, porque de repente no solamente se puede verificar desde un punto de vista numérico, sino desde un punto de vista de riesgo, ¿no? Donde hay potenciales fallas, donde tenemos que tener redundancias. Tiene que hacer un análisis de modo de fallos y efectos del sistema, del sistema y del proceso, ¿no? Y tiene que encargarse de que se haga la medición de línea base. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si no hay una medición de línea base, no podemos hacer una evaluación de impacto. Entonces, hasta acá está la fase medir. La fase analizar. La fase analizar, los Yellow Belt tienen que hacer un análisis de causa raíz sencillo, de Chicago, técnicas sencillas, 5 porqués, ¿no?
manejar gráficas de control y técnicas de visualización de datos. Por ahí un Power BI, tal vez, ¿no? Algunos gráficos en Excel que permitan visualizar la data. El Greenbelt, por otro lado, sí requiere un dominio estadístico importante. Tiene que manejar las pruebas T, tanto la de una muestra, dos muestras, la pareal, independiente, ANOVAs, tanto las paramétricas como las no paramétricas, la prueba de Wilcoxon, la prueba de Udman-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis, tiene que manejar pruebas de Stock, de Costas de Bonferroni, tiene que manejar la prueba chi cuadrado, tiene que manejar pruebas de correlación, tiene que saber elegir cuándo ejecutar cada una de esas pruebas. No solamente hacerlas, sino saber elegir cuándo es importante, cuándo se tiene que hacer cada una de ellas. Tiene que manejar mediciones repetidas, ¿no? Para una estabilidad en el tiempo. Debe manejar la regresión lineal, no solamente la univariada, sino también la multivariada, con supuestos, con variables politómicas, con linealización de variables, con sus supuestos, por ejemplo, como el análisis de residuales, con verificación de homoceasticidad de los residuos, etc. Y aparte, tiene que manejar un análisis de regresión logística. ¿Por qué? Porque a veces tu variable de respuesta no necesariamente es cuantitativa, puede ser una variable cualitativa y tienes que utilizar técnicas regresivas que permitan una clasificación, una regresión logística. ¿No? Se dan cuenta, el Greenbelt está muy enfocado en la técnica de análisis cuantitativo, ¿no? Y de variables observables. Sin embargo, el Black Belt tiene que ver más allá de lo observable. Tiene que ver no solamente lo que puedes medir, sino lo que no puedes medir directamente. Por eso lo más importante de un Black Belt es la medición de variables no observables, ¿no? Porque puede ser que tu línea de producción esté afectada no solamente por condiciones medibles como, por ejemplo, temperatura, humedad, o, no sé, tiempo entre mantenimientos, sino puede estar afectada por otras cosas, como por ejemplo, motivación del personal, satisfacción laboral, ¿no? Estrés, burnout, ¿no? Entonces, esas variables no medibles directamente tienen que poder meterse dentro de un modelo. Y ese modelo es el que ejecutan los black belts. Por eso se mide con escalas de Likert, con el factor exploratorio. Tiene que significar clusters, tanto de errores como clusters de productos, como clusters de percepciones. Tiene que saber corregir problemas que hay en las regresiones con usos robustos, ¿ya? Y tiene que manejar análisis tanto del confirmatorio y lo que llamamos SEM, que es modelo de personas estructurales. ¿Por qué? Porque muchas veces una regresión no es suficiente. Tú tienes múltiples factores, múltiples variables que están afectando de manera diferente cada una de estas variables y se vuelven variables mediadoras, moderadoras, etcétera, ¿no? Entonces tienes que poder hacer este tipo de análisis más complejo, más sistémico, ¿ya? De ahí, en la fase mejorar, los Yellow Belt aplican técnicas Lean, aplican técnicas Downtime, ¿no? El modelo de Downtime, y aplican Quick Wins, ¿no? Los Green Belt tienen que reforzar esas técnicas Lean, pero además utilizan dos herramientas adicionales, que son DOE, que es diseño de experimentos, y la simulación estocástica, ¿no? Por algún lugar también pueden usar Monte Carlo, pero principalmente estocástica. Los Black Belt, por otro lado, son los que verifican que hay una evaluación técnica económica del proyecto, ¿no? Hacen un análisis financiero y hay una evaluación de impacto en indicadores, por eso tenemos la evaluación de línea base, ¿no? Entonces ahí es donde está el trabajo mucho más, digamos, directivo, no solamente en, oye, mi proyecto funciona, sino el Black Belt ve que mi proyecto no solamente funciona, sino es económicamente viable, ¿no? Entonces, por ahí. Finalmente, tenemos la fase controlar, donde el Yellow Belt propone indicadores y ejecuta un plan de control. El Green Belt propone el reporte A3, ¿no? Hace el cierre del proyecto, digamos, cierra el Project Charter, ve por reflexiones aprendidas. Sin embargo, el Black Belt va más allá de lo evidente nuevamente, ¿no? Tiene que hacer un planeamiento y control de procesos, tiene que ver qué otros procesos pueden haber sido afectados por estos cambios y tiene que establecer nuevos estándares en base a las mejoras realizadas, ¿no? Entonces,
creo que por esta información pueden definir mejor hacia qué belts se van, ¿no? Entonces, eh, compañeras me ayudan para poder abrir este, eh, con la asesora, por favor, para que puedan tener su espacio en este momento, según el programa que teníamos ahora. Emile. Sí, claro. Fabi, ayúdanos por favor compartiendo los datos del programa. Ahí están, excelente. ¿Tú lo comentas, Franco, o deseas que yo lo mencione? No, cuéntalo tú, por favor. Yo respondo preguntas en todo caso. Ah, perfecto. Entonces, antes de pasar a las preguntas, les queremos comentar a todos los participantes que justo tenemos un programa de alta especialización en Lean Six Sigma que está iniciando este 26 de mayo y está terminando el 17 de octubre. Es 100% virtual, es en vivo y las clases son los lunes, miércoles y viernes de 7 p.m. a 10 p.m. En total son 160 horas y el certificado es individual por cada módulo, ¿no? Van a tener su certificado por Yellow Belt, por Green Belt y por Black Belt. Justo entre los docentes se encuentra Franco Riva, que nos ha acompañado el día de hoy. Les pido, por favor, cuando termine el webinar, en el chat van a pasar un link que los va a direccionar a mi WhatsApp para que todos los que se encuentren interesados, de repente en revisar el temario, de repente para poder saber cómo son el tema de los pagos, porque tenemos bastantes facilidades para que puedan pagarlo, me puedan escribir. Ahí también tienen mi correo, tienen mi celular para que me escriban y yo con mucho gusto los voy a ayudar. Tenemos tenemos mucha flexibilidad en el tema del pago, así que no la desaprovechen. De hecho, a todos los que nos escriban del webinar de hoy tienen también un descuento muy especial, así que por favor espero que cualquier duda que tengan, me escriben. Me parece que ya están pasando también mi link. Sí, Sabic, porfa, envías el link de mi WhatsApp al chat para que puedan escribirme todos los que se encuentren interesados o tengan alguna duda. Ya, gracias. Ahora sí, puedes empezar respondiendo a las preguntas, Franco. Muchas gracias. Sí, claro, perfecto. A ver, tengo la primera pregunta del chat que es, ¿qué herramientas y tecnologías de IA acelerarán el Six Sigma? Bueno, la realidad es que las herramientas IA son un complemento. Yo personalmente las uso muchísimo, pero son para que me ayude principalmente a redactar documentos, a reducir tiempos, sobre todo de trabajo manual. Pero el análisis sí es lo nuestro. Entonces, actualmente no es que haya una IA especializada para el tema, pero sí, si la utilizas correctamente, te puede ayudar sobre todo al tema de reportes, tanto a leerlos como redactarlos. Puedes meterle grandes volúmenes de información, puedes meterle, por ejemplo, reportes de años de proyectos o de procesos que te puede ayudar a identificar posibles brechas, posibles fuentes. Pero no es que hay una IA especializada en Six Sigma, sino ya viene con el uso correcto de las mismas eh, para poder potenciar tus habilidades como gestor de mejora de procesos. A ver, dentro de Python hay una de las especializadas en Six Sigma, no. De hecho, todo lo que he comentado, todas las técnicas estadísticas que he comentado, no son exclusivas de Six Sigma. De hecho, les comento, son las mismas técnicas que utilizamos hasta en investigación de mercado. Entonces, simplemente es que podemos reconocer técnicas o podemos reconocer el uso adecuado de las mismas para otros temas. Entonces, y con eso, empalmo la otra pregunta, es que no necesariamente vamos a utilizar Minitab para todo, ¿no? Hay cosas en que Minitab es sumamente bueno, como por ejemplo la parte de estabilidad del análisis de procesos es muy bueno. Pero, por ejemplo, en las partes de técnicas bivariadas es muy bueno. Pero, por ejemplo, la parte regresiva no es tan potente, por ejemplo, ¿no? En la parte de clusterización no es muy potente. Eh, en la parte de SEM, por ejemplo, toda la parte CFA, toda la parte de variables no medibles, aparte todo lo que es variables perceptuales, Minitab no es muy bueno, ¿no? Hay otros programas que hacen un mejor trabajo. Entonces la idea es utilizar el best in class, ¿no? Para algunas cosas se utiliza Minitab, para otras cosas se utilizaría Mobi, para otras cosas se utilizará SPSS.
otras AMOS. Entonces, la idea es que puedan reconocer el uso adecuado de no solamente de cada técnica, sino de cada programa para lo que es bueno. Otra pregunta, ¿se puede llegar solo a Green? Creo que eso, Sadik, me ayudas a responder, me ayudas a responder esa pregunta. Sí, claro, sí. Si alguno de repente ya llevó el Yellow Bell y quiere llevar solo el Green Bell, sí pueden hacerlo. Me escriben y yo internamente les comento cómo es el procedimiento para que se puedan inscribir. Ujú. Después tenemos la siguiente pregunta. Tiene ahora la certificación, y la certificación está avalada por SGS, ¿no? Que es una certificadora internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el modo que se vale. Las certificaciones tienen tiempo de vigencia, en este caso no, ¿no? Porque si se das cuenta, no estás certificando un puesto de trabajo, estás certificando un rol, ¿no? Entonces la idea es que hay un conocimiento adquirido que lo puedas trabajar, ¿no? Y sobre todo porque eh, no es que hay como un PMBOK que va cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Sino acá más bien es un toolbox de herramientas, de mejora de procesos, de estadística, de muchas cosas. En realidad, lo que nos certifica es poder utilizar el DMAIC correctamente con un mínimo de técnicas que has aprendido a utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos. Hay otra pregunta que dices, ya, yo con MBA y Black Belt, ¿qué recomiendo a un ingeniero que se empeñe en supervisión y mantenimiento? ¿El MBA o el Six Sigma? Los dos. Yo tengo los dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero de repente me iría por el Six Sigma, porque, digamos, es más aplicado directamente. Al llegar a un Black Belt vas a tener posiblemente una mayor cercanía con decisiones estratégicas y alineamiento, y luego ya puedes ir por el MBA para complementarlo, ¿no? Entonces, yo personalmente hice la ruta inversa. Primero hice mi MBA y después hice el Black Belt. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero personalmente les recomendaría hacer un primer mantenimiento. Primero el Lean Six Sigma Black Belt y después el por el MBA. Bien, tenemos más preguntas. Bueno, para esto, quiero preguntarles que he respondido sus preguntas primero, ¿no? Porque las he leído, les he dado la respuesta y y no sé si les he respondido. Entonces, no sé si todo claro de momento. Bueno, de hecho, para la certificación ASQ, les comento, ASQ lo que hace es toma de exámenes. Bueno, tanto para Yellow Belt como para Green Belt toma exámenes. Entonces, técnicamente hablando, con los conocimientos adquiridos en este programa, pueden certificarse en Yellow Belt y Green Belt sin ningún problema, ¿no? De hecho, el estándar y el nivel estadístico que les estamos proponiendo aquí es bastante más alto que lo que pide como mínimo la SP. Entonces, por ello es que yo les aseguro que no hay ningún problema en hacerlo. Sobre el tema de Black Belt para ASQ, ahí sí tienen un tema, porque Black Belt, y ojo, no es que no lo puedan hacer con el conocimiento adquirido. Lo que sucede es que ASQ, para certificarte en Black Belt, te pide que presentes un proyecto totalmente documentado que lo hayas liderado. Entonces, no tienes una barrera adicional que es, ojo, no solamente certifícate o no solamente adquiere el conocimiento, sino lidera un proyecto, ¿no? Que tenga cierto impacto mínimo. Son $300,000 de impacto. Entonces, eh, hay una pequeña barrera que tienen que superar para poder certificarse como Black Belt según la ASQ. A la nube, ¿en qué sentido, Walter? ¿Me podrías especificar un poquito más tu pregunta? AWS, ya. A ver, AWS y Azure son, como dices, Cloud-Based Spaces, un software, Infrastructure as a Service, son IaaS. Eso tiene que ver más con ciencia de datos, ¿no? Pero no es que al certificarte como el Lean Six Sigma aprendas de esto. O sea, es un tema más de ciencia de datos, ¿no? Es un tema más de eh, business analytics, business intelligence, ciencia de datos en general. Yo personalmente me he certificado en eso también, pero no por el lado del Lean Six Sigma, sino porque también he seguido una especialización en ciencia de datos. Entonces sí manejo ese tema, pero no por el tema del Lean Six Sigma. ¿Me ayuda? Por supuesto que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces veo que los problemas que se tienen son problemas de falta de información o problemas de
silos de información. Entonces, veo desde el punto de vista de ciencia de datos cómo ayudar, cómo levantar problemas, pero no es que sea absolutamente necesario, es simplemente otra rama de mi especialidad que me permite poder ver otros problemas. Listo, Walter. A ver, porcentaje de teoría y práctica. Bueno, en realidad es un curso teórico y práctico, porque, a ver, la forma como se brinda la certificación es, por ejemplo, en Yellow Belt y en Green Belt, son principalmente notas, exámenes sobre conocimiento, que está basada en el método del caso, ¿no? El método del caso y ejercicios. Hay una teoría importante porque hay que aprender bastante teoría, pero tiene que haber mucha práctica también. Sin embargo, el Black Belt, la certificación del Black Belt que estamos proponiendo, requiere que se ejecute, que se haga un proyecto y que sea evaluado por un jurado, ¿no? Y que evalúe el proyecto y ese jurado es quien brinda eso. Entonces ahí sí tiene 100% práctica, por lo menos la certificación. Ya. Tenemos la siguiente pregunta. Es ingeniero de sistemas, trabaja en minería haciendo su carrera, también apasionado por los datos. ¿Cómo me puede ayudar Lean Six Sigma? Un montón, Diego. ¿Ya? Porque cuando trabajas con Big Data puedes encontrar problemas, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un análisis, por ejemplo, minería de datos, de dónde suelen no llenar data, ¿no? Te puedes identificar que hay una falla en el proceso. ¿Por qué? Porque si no llenan la data es por algo, ¿no? Entonces, ese vacío de información, esa columna vacía, dice, oye, el proceso le está enseñando esto por algún motivo. Y si el problema te dice que lo tienes que llenar, ahí hay un problema. Entonces, entras a hacer una mejora de procesos ahí, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va la respuesta, digamos, de lo que estás esperando escuchar. Ahora, algo que me ha ayudado bastante, te comento, es que personalmente yo entiendo cómo funciona una organización cuando veo cómo se estructuran sus bases de datos. Me ayuda muchísimo. ¿Cuál es la lógica de la organización? ¿No? Sobre todo en consultoría eso es muy importante. Siempre pido ver la estructura ERD, la estructura base de las bases de datos que manejan en sus softwares. Y eso me ayuda a entender muchísimo porque ahí entiendes cómo va el flujo de datos, quién reporta a quién, dónde va la data. Entonces, eso ayuda a entender, sobre todo para entender cuáles son las reglas de negocio y cómo se estructura un proceso. Y para ver, sobre todo, el flujo de proceso de inicio a fin. Y ahí puedes entender dónde está el problema. Perfecto. Excelente, Diego. Eh, ¿Qué más consultas y preguntas tenemos, por favor? Las dudas que dejaron, muchísimas gracias Qué por la bueno. exposición, estuvo excelente. De repente, Franco, antes de culminar, podrías de repente mencionar una invitación aquí a todos los presentes para que puedan unirse al programa que ya está empezando este 26 de mayo. Ujú. Por supuesto. Bueno, ya vieron cómo se ha estructurado tanto el programa, ¿no? Está estructurado donde primero vamos a hacer todo lo que es Yellow Belt, después todo lo que es Green Belt, pero todo lo que es Black Belt. Eh, entonces espero verlos en los módulos que voy a editar, especialmente los módulos de análisis de data, que es personalmente mi especialidad. Entonces, los espero ver ahí, los invito a matricularse, los invito a que puedan empezar a recorrer este camino de Lean Six Sigma, que la verdad que es muy interesante y que nos abre las puertas a muchas mejoras y muchos ahorros para las organizaciones donde trabajamos. Entonces, ahí espero verlos. Excelente, muchas gracias, Franco. Eso sería todo entonces el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes al webinar por su puntualidad, por su asistencia. Les dejo mis datos. También hemos colocado el link de mi WhatsApp por el chat para que por favor puedan aprovechar esta oportunidad de inscribirse al programa que está iniciando este fin de mes a un superprecio. Como indica Franco, esperamos verlos a todos los participantes y aprovechen esa gran oportunidad. Muchas gracias nuevamente y ya será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos. Gracias nuevamente, Franco. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Hasta luego.